Good afternoon, everybody. Okay, a Buenas couple things tardes a at the top. todos. Un par de cosas para comenzar. Desde el primer día, el presidente Biden ha tratado el cambio climático con la urgencia que requiere. Frente al trasfondo del calor extremo que hemos visto en Estados Unidos, mañana el presidente Biden va a anunciar medidas adicionales para proteger a las comunidades de las condiciones de calor extremo. Esto incluye inversiones a través de NOAA para mejorar los pronósticos del clima y a través del Departamento del Interior para llevar agua limpia y confiable a comunidades del oeste del país. El presidente también va a escuchar de la directora de FEMA y del Dr. Rick Spanrod de NOAA en cuanto a las medidas que se están tomando para proteger a los millones de estadounidenses afectados por el calor extremo en el país. Los alcaldes de Phoenix, Arizona y San Antonio, Texas, también estarán presentes para hablar de los impactos de la crisis del clima en sus comunidades y las medidas que están adoptando para proteger a las comunidades. También el presidente Biden anunció hoy su intención de designar a Michael O'Malley para encabezar la administración del Seguro Social. Desde el primer día, el presidente ha luchado para fortalecer el Seguro Social, del que dependen decenas de millones de estadounidenses y al que han contribuido. El gobernador O'Malley es un servidor público de larga data con antecedentes probados de generar resultados para la gente a la que sirve y quien siempre ha sido un abogado de fortalecer el Seguro Social. El presidente le agradece al comisionado interino por su liderazgo de la dependencia durante este periodo. Muchos han estado siguiendo las noticias de Delaware hoy y sé que hay muchas preguntas. Esto es lo que les puedo decir de entrada antes de dejarlos con mi colega el almirante. Hunter Biden es un ciudadano privado. Este es un asunto personal de él. Como hemos dicho, el presidente, la primera dama, quieren a su hijo y lo apoyan mientras él sigue reconstruyendo su vida. Este caso fue manejado independientemente, como ustedes saben, por el Departamento de Justicia, bajo el liderazgo de un fiscal designado por el presidente Trump. Así que para cualquier información adicional, y lo hemos dicho desde acá, los remito al Departamento de Justicia y a los representantes de Hunter, su equipo legal, que puede responder a cualquiera de sus preguntas. Y dicho esto, está aquí el almirante John Kirby, quien va a hablarles de preguntas que puedan tener sobre política exterior y va a hablarles de la reunión que tendrá el presidente mañana con el primer ministro de Italia. Almirante. Buenas tardes a todos. Como saben, el presidente Biden recibe mañana al primer ministro de Italia para reiterar la sólida relación bilateral
y la alianza entre nuestras naciones. El presidente está ansioso por esta visita. Estados Unidos e Italia son aliados cercanos en la OTAN, en el G7, importantes aliados comerciales, y hay nexos muy fuertes entre nuestros pueblos. Como estamos lidiando con importantes retos como la situación de Ucrania y Rusia y el cambio climático, Italia tiene una voz fuerte en la OTAN y en la Unión Europea. Italia tiene unos 30.000 efectivos militares de Estados Unidos, miembros del Departamento de Defensa y sus familias, en 5 instalaciones militares importantes. Es la segunda presencia militar más importante en Europa y estamos agradecidos. Hemos trabajado juntos sobre el tema de Ucrania y otros temas de interés común. La reunión de mañana le dará a ambos líderes la oportunidad de compartir estas situaciones, el compromiso compartido frente a Ucrania. Italia ha sido un aliado firme brindando asistencia económica y humanitaria a Ucrania. Los líderes también van a discutir lo que está ocurriendo en África del Norte, en la República Popular de China, y esperamos que también aborden el tema de la próxima presidencia del G7 por parte de Italia. El presidente ha hablado con el primer ministro en varias ocasiones desde que asumió el cargo. Se encontraron en Bali, estuvieron juntos en Hiroshima y recientemente en la cumbre en Vilna, y tienen consultas regulares junto con otros aliados del G7 sobre múltiples temas. Hay una buena relación entre ambos y el presidente está ansioso por sus conversaciones, y cuando culminen las les daremos una sinopsis. Estaría en falta si no les recordara que hoy se cumple el 77º aniversario del día que el presidente Truman eliminó la segregación racial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y debemos aprovechar esta oportunidad para reconocer, primero que nada, lo valiente que fue esta decisión del presidente Truman en su momento, y también para reconocer la valentía y el sacrificio y el servicio de generaciones desde esa decisión entre los miembros de color de las Fuerzas Armadas, quienes merecen honor por su servicio al país en tiempos de guerra y de paz. La diversidad hace de nuestras Fuerzas Armadas una entidad más fuerte. Es su principal motivo de fortaleza. Es una fuerza voluntaria que representa mejor al pueblo estadounidense, y esto conduce a mejor toma de decisiones con perspectivas únicas, mejor desempeño operativo. Eso no significa que tengamos las respuestas para todo y que no haya todavía trabajo que hacer. Claro que sí, y es importante continuar rompiendo barreras para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, al margen de su orientación sexual, religiosa, raza, puedan desarrollar su pleno potencial en servicio al país y que sus contribuciones sean valoradas. Así que este es un gran día para reconocer el valor del presidente Truman y de generaciones de militares de color, y es importante mantener este espíritu vivo y no dejar que flaquee. En Nigeria, las fuerzas militares asaltaron el Palacio Presidencial para liberar al presidente. Estamos muy preocupados por estos acontecimientos. Condenamos cualquier tentativa de detener o de subvertir el funcionamiento del gobierno de Nigeria. Seguimos recabando información. Específicamente instamos a los elementos de la Guardia Presidencial a dejarlo en libertad y abstenerse de actos de violencia. Recibimos con beneplácito la declaración de la Unión Africana en defensa de la democracia de Nigeria, y todo esto está en pleno desarrollo. Un mensaje para los estadounidenses que están en esa nación africana. No tengo un estimado de cuántos estadounidenses pueden estar en Nigeria, pero esta es una situación muy tensa, y le recomendaríamos a todos los estadounidenses en la zona que sean cuidadosos sobre su paradero o hacia dónde van. Hay mucho que no conocemos. Esta es hora de darle prioridad a la seguridad. Se ha hablado de evacuaciones, no por ahora. Esto está en pleno desarrollo y vamos a ver hacia dónde va todo esto.
¿Qué es lo más reciente que tienen y qué están haciendo frente al tema de los granos ucranianos destinados a África? ¿Qué está pasando? ¿Alguna actualización? Al comienzo del conflicto había mucha preocupación que las naciones africanas, países del tercer mundo, se vieran privadas de estos suministros de alimentos y por ende de estabilidad. Buena pregunta. El señor Putin recibió a líderes africanos en Moscú, creo que comenzaban hoy. No sé qué piensa decirles, pero realmente espero que sea honesto con los líderes africanos acerca de los efectos de su decisión en las naciones africanas. Muchos de estos granos que debían salir de Odessa y por el Mar Negro debían llegar a los países que más lo necesitan, países en desarrollo, en África especialmente. Y ya hemos visto fluctuaciones en los precios. Hay inestabilidad que no existía antes en los mercados. Espero que el señor Putin sea honesto con los líderes africanos sobre los efectos que esto puede tener. ¿Y esperan una solución? Gracias por el recordatorio. No llegué a esa parte. La mejor manera de transportar estos granos es por vía marítima, a través del Mar Negro. Eso no va a suceder, al menos por un tiempo. Así que estamos trabajando con la Unión Europea y con Ucrania y otros aliados para ver si hay otras formas de llevar estos granos al mercado. Pero no es tan eficiente, no se puede transportar el producto con la suficiente celeridad. Pero vamos a ver qué podemos hacer para tratar de aliviar la situación. Al conmemorar la integración de las Fuerzas Armadas, están entrelazando eso con este momento de división política para decir que el patriotismo no es monopolio de un solo grupo, que la integración de las Fuerzas Armadas demuestra que mucha gente puede ser patriota. Espero que sí. Cuando un soldado derrama su sangre, la sangre es roja. No importa el color de su piel. Y no hay que ir más allá de eso. Uno ve los recientes conflictos en que ha participado este país y puede ver las contribuciones significativas y la sangre derramada por gente de color en favor de este país. De hecho, gente de color estaba luchando por este país antes que se les reconocieran todos sus derechos ciudadanos. Así que esta debe ser una oportunidad para nosotros de reconocer que la valentía no está separada por raza, color o credo. No importa la inclinación religiosa o la falta de. Esto viene desde el fondo mismo de nuestras Fuerzas Armadas y especialmente ahora que tenemos una fuerza enteramente voluntaria, la gente se enlista para esto. Espero que esta sea una oportunidad para que todos en el país reconozcan que todos los estadounidenses que han servido a este país en uniforme sigan defendiéndolo valientemente. En cuanto a esta iniciativa sobre granos, ¿pueden decirnos cuál es la manera más eficiente de forma alternativa de transportar este grano y sacarlo de Ucrania? Exactamente cuáles son esas alternativas. Bueno, como le decía April, el transporte en barco es el más eficiente para poder transportar grandes cantidades de granos rápidamente. Se pueden usar trenes, camiones, se pueden considerar otros puertos, pero hay que sacar el producto de Ucrania para usar otros puertos.
No hay un canal más eficiente que el marítimo. Eso es una realidad. Pero vamos a seguir trabajando con nuestros aliados en Europa para ver si hay otros métodos para mover el producto. Hay acuerdo entre Estados Unidos y los aliados en cuanto a la ubicación y el entrenamiento de los pilotos ucranianos. Perdón, ¿puede repetir su pregunta? Estaba tomando notas. Hay consenso entre Estados Unidos y sus aliados respecto a el lugar y fecha para entrenar pilotos ucranianos. Nosotros estamos entrenando a pilotos ucranianos para operar aviones F-16 en Rumania y Dinamarca. Las fechas, lugares, el programa de estudio, eso se está estructurando aún. No les puedo decir cuándo va a empezar el proceso en Rumania o en Dinamarca. Sé que serán estos lugares y puede haber otros. Eso está bajo estudio en este momento. También hay entrenamiento en inglés para los pilotos ucranianos para que puedan operar los controles de un F-16. Eso comienza pronto. Le estamos dando a esto el adecuado sentido de urgencia. ¿Hay alguna participación del gobierno en las conversaciones que se están adelantando en este momento, conversaciones regionales sobre Níger? No estoy al tanto de conversaciones sobre esta materia. Esto está ocurriendo ahora. Y en cuanto a la reunión de mañana, creo que nunca le había escuchado expresar una opinión sobre decisiones de Italia. Ustedes no han apoyado esta iniciativa, pero cree que sea una buena idea que se retiren. Eso es algo de lo que le pueden hablar los italianos. Es una decisión soberana y dejaré que ellos la caractericen como quieran. Si van a salir del grupo, depende de ellos. Separadamente le puedo decir que cada vez es más obvio que más y más países del mundo están viendo los riesgos y la falta de recompensas por una alianza económica con China. Lo mismo ocurre con África. Estos países tienen que tomar decisiones. No quiero poner palabras en su boca, pero cuando hablamos de alternativas, nosotros creamos una alternativa. El presidente la anunció el año pasado en el G7, la Alianza para Infraestructura Global. Es una buena alternativa y está ganando terreno y seguiremos invirtiendo en eso y alentando a nuestros aliados a que hagan lo propio. En cuanto a esta situación en Nigeria, estamos hablando de un golpe o un intento de golpe y se están tomando medidas de protección en la embajada. No le estamos poniendo etiquetas por ahora, estamos viendo esto en tiempo real igual que ustedes. No tenemos muy claro qué es lo que está pasando. Hemos recibido estos reportes que el presidente estaría detenido y obviamente esperamos su pronta liberación. Veremos a dónde va todo esto. Y en cuanto a los fenómenos aéreos no identificados, David Grosh, quien fue parte de un panel de la Fuerza Aérea, habló de haber entrevistado a decenas de testigos sobre un programa para analizar ingeniería de fuentes extraterrestres. No tengo información que darle en ese sentido hasta ahora. Reitero lo que dije la semana pasada, cuando me hicieron esta pregunta. Obviamente, el tema de los fenómenos aéreos no identificados lo tomamos muy en serio. Hay una oficina en el Pentágono que analiza las estadísticas, compila los reportes y ahonda en ellos cuando es necesario. Y es por eso que sabemos que en algunos casos estos fenómenos han afectado el entrenamiento militar o la preparación militar.
Me pregunto si el presidente considera que habrá otras investigaciones. ¿Piensan ustedes que esto es creíble? Si el presidente no creyera que los avistamientos de pilotos son serios, no habría pedido al Pentágono que estableciera una oficina para analizar estas situaciones, para brindar asistencia y darnos cuenta de lo que está pasando aquí. Ese trabajo sigue en marcha. Si su pregunta es si pensamos que debemos ser transparentes con el pueblo estadounidense, por supuesto que debemos ser tan transparentes como sea posible, pero la verdad, Jeremy, es que no tenemos respuestas sólidas sobre esto. Estamos tratando de saber más. El presidente va a discutir estos otros temas con el primer ministro de Italia. Ciertamente van a hablar acerca de la República de Corea, pero en cuanto a la agenda específica no tengo nada que adelantarles. ¿Hasta qué punto el presidente Biden se siente confortable con la situación que estamos viendo en Europa? El presidente ciertamente aprecia trabajar con ella y ha habido numerosos enfoques que se han adoptado con Italia. Italia es miembro de la OTAN, un aliado muy competente que ha brindado una gran ayuda en Ucrania. Ha recibido a más de 170.000 ucranianos mientras avanza la guerra y han invertido millones de dólares en asistencia de seguridad humanitaria y militar. Y como decía al principio, hay mucho de qué hablar con el primer ministro y el presidente quiere hacerlo. Hay una serie de elementos clave en política exterior. El pueblo italiano va a decidir la posición de su gobierno. Es una democracia. El presidente respeta eso y también respeta el trabajo que ha podido hacer con el primer ministro sobre múltiples temas. De eso es de lo que van a hablar. Volviendo a la pregunta de Jeremy, ¿considera Estados Unidos que puede haber vida fuera de nuestro ámbito? No tengo una posición en un sentido u otro. Creemos que hay fenómenos aéreos no explicados que han sido vistos y reportados por pilotos de la Armada. Estos fenómenos ocasionalmente han afectado nuestras áreas de entrenamiento, impidiendo las operaciones de vuelo. Eso por sí solo hace que este sea un tema digno de investigación. No tenemos una respuesta sobre estos fenómenos, si no ya les habríamos hasta puesto nombre. Cuando uno habla de fenómenos aéreos no identificados, no es algo fácil de decir, pero refleja claramente lo que estamos viendo. En cuanto a Trevor Reed, ¿ha habido alguna comunicación con Rusia sobre Trevor Reed? Desde que resultó herido, no ha habido comunicación con funcionarios rusos desde que se informó de sus lesiones. El secretario Blinken se hizo eco de lo que dijo Karine ayer, que el Ejecutivo considera que el caso de Trevor y lo que él hizo debe ser visto en forma separada de las negociaciones con otros casos. Pero ¿cómo puede el gobierno decir eso si ni siquiera han escuchado de los rusos en este sentido? Permíteme terminar. Los rusos han escuchado mucho de nosotros sobre nuestra posición y sobre los estadounidenses luchando en Ucrania. Hasta el observador más casual en Moscú puede tomarse 2 segundos para ver con cuánta energía no solamente le estamos diciendo a los estadounidenses que no vayan a combatir en Ucrania, les estamos diciendo que no lo hagan.
El señor Reid puede hablar de sus decisiones, pero le puedo asegurar que cualquiera que vea lo que hemos dicho desde Moscú dirá que actuó por cuenta propia. Nada ha cambiado. Y esto lo explicamos claramente ayer, cuando hablamos de los riesgos para los estadounidenses que se van a Ucrania. Este no es el momento para estar en Ucrania. Y en cuanto a los estadounidenses indebidamente detenidos en Rusia, nada va a cambiar desde nuestra perspectiva respecto a lo que vamos a tratar de hacer para poderlo sacar. Evan y Paul tienen que regresar al país y seguiremos trabajando para eso. Pero nadie debe hacerse ilusiones en Moscú que el señor Reid estaba en Ucrania instado por nosotros, o que esto tenga conexión alguna con lo que estamos tratando de hacer para traer al país a los dos estadounidenses indebidamente detenidos. ¿Y cree que Rusia no va a usar este argumento contra Estados Unidos? Mire, si yo pudiera meterme en la cabeza de los funcionarios rusos y saber qué es lo que van a hacer, probablemente estaría en un lugar muy diferente. No lo sé. Yo no puedo hacer pronósticos sobre lo que piensan o dicen. Pero si remotamente alguien en Moscú pudiera pensar que nuestra política ha cambiado sobre estadounidenses combatiendo en Ucrania, les pido que vean todo lo que hemos dicho en los últimos 16 meses. Este no es el momento para que haya estadounidenses en Ucrania y no tenemos nada que ver con la presencia del señor Reid allí. Pregunta fuera de micrófono. ¿Qué pueden decirnos respecto a la importación de armas de Corea del Norte y lo que han hecho las autoridades rusas? ¿Un comentario al respecto? Yo no puedo confirmar los reportes a los que usted hace referencia. Hemos hablado muchas veces, no es un secreto, que el señor Putin está buscando ayuda de otros países para librar la guerra en Ucrania, y esto incluye la República Democrática de Corea. Creo que esto es reflejo del hecho que el señor Putin sabe que está teniendo sus propios problemas de inventario y abastecimiento. Él quiere apuntalar a sus fuerzas militares. Nadie debería ayudar al señor Putin a matar más ucranianos, pero el hecho de que él esté buscando un acercamiento con Corea del Norte no debería ser sorpresa para nadie. Pero, ¿qué se puede usar para ponerle fin a la guerra en Ucrania? No lo puedo confirmar, no lo sé. En la declaración del Departamento de Justicia sobre el gobierno de Biden se dice que la presencia de una barrera flotante que ha sido objeto de protestas diplomáticas de México compromete la política exterior del país. Un grupo de funcionarios mexicanos, estadounidenses, estuvieron en México reunidos con contrapartes mexicanos. ¿Y cuál es la posición respecto a el impacto de las barreras flotantes en el Río Grande? La delegación fue a México mayormente para hablar del tema del fentanilo. Yo no sé si salió a reducir el tema de las barreras. Sé que ese no era el propósito. Pero ellos viajaron para hablar específicamente de las labores antinarcóticos, especialmente contra el fentanilo, y lo remitiría al Departamento de Justicia para que les den más detalles sobre este tema. Y en cuanto a política exterior, bueno, ciertamente esto no ayuda, pero esto ha tocado nuestra relación con México, pero sigue siendo fuerte y tenemos múltiples intereses comunes, incluyendo el tema del fentanilo y la inmigración, y estamos trabajando estrechamente con autoridades mexicanas en eso. ¿Cree usted que la contraofensiva en Ucrania avanza muy lentamente? El presidente Zelensky mismo ha dicho que
no está avanzando tan rápido como quisieran. Y Estados Unidos no va a tomar una posición sobre esto. No vamos a tratar de dirigirlos desde lejos. Los ucranianos deberían ser los únicos que puedan hablar de este tema. Ya han dicho que no están avanzando tan rápido como quisieran. Dicho esto, se están moviendo. No hay un estancamiento, no están congelados, se están moviendo. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos, y lo vieron ayer, Corinne anunció otro paquete de ayuda, vamos a asegurarnos que tengan los recursos necesarios para seguir avanzando, para tener lo que necesitan, de manera tal que puedan seguir progresando en su contraofensiva y puedan solidificar su progreso. En cuanto a Trevor Reed, ¿hasta qué punto el gobierno estaba al tanto de sus planes de ir a Ucrania y tomar las armas? No sabíamos. Ciertamente yo no sabía de nada. Millones de estadounidenses han luchado en Ucrania y no tienen que reportar su partida o su paradero al Departamento de Estado. Eso es todo. Hemos dejado en claro cuando comenzó la guerra, dijimos no vayan. Y sobre la visita de mañana, el presidente Biden advertía sobre la propagación del autoritarismo, considerando la persuasión política de la primera ministra. Ha cambiado su perspectiva ahora que ella apoya tan sólidamente a Ucrania. Tienen una buena relación mutua y han discutido múltiples temas en múltiples lugares. Se llevan muy bien, especialmente en política exterior y otras áreas. En cuanto a la visita de mañana, ¿tiene el presidente planes de plantear temas de los derechos de la comunidad LGBTQ en Italia? Algo que su partido ha enfatizado en los últimos meses. No me quiero adelantar a las conversaciones que no han tenido lugar todavía. Les daremos una sinopsis cuando la reunión concluya. La política exterior del presidente Biden se afianza en los derechos humanos. Y nuestra intervención se basa en el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la igualdad. Y nunca vamos a dejarnos silenciar por eso. Lo hemos dicho en público, en privado y más allá. Un par de preguntas sobre la contraofensiva. ¿Diría usted que no ha habido mucho más progreso? Y obviamente esto está ocurriendo desde muy temprano en esta región de Europa Oriental. ¿Piensan ustedes que hay que ir a negociaciones antes de que esto se siga extendiendo hasta el próximo año? Eso va a depender del presidente Zelensky. Él es quien va a determinar cuándo o si acaso está listo para sentarse a negociar. Por ahora su país sigue bajo ataque. Hay decenas de miles de soldados atrincherados en su territorio, protegidos por campos minados, en una tierra que no les corresponde. Y es por eso que él quiere reclamar su soberanía e integridad territorial. Solo el presidente Zelensky puede determinar eso. Un momento. Él ha planteado una fórmula de 10 puntos y estamos trabajando con él y su gobierno porque pensamos que para que cualquier democracia funcione, la base tiene que ser la visión de una paz justa, en opinión del presidente Zelensky. Así que, en cierto modo, el trabajo de la democracia ya comenzó. Y la realidad, como decía Jake Sullivan, le decía el señor Yermak, su contraparte ucraniano, este fue uno de los temas que discutieron, la idea de una paz justa y cómo concretarla.
Zelensky ha dicho que necesita armamento más pesado para poder avanzar, especialmente porque las posiciones de defensa están mal ubicadas. ¿Hay alguna desconexión aquí? Tienen lo que necesitan. Les hemos dado a los ucranianos todo lo que han pedido. En los meses previos a la contraofensiva y durante la contraofensiva misma. Espero que la OPEP lo vea. Esto es fundamental para esta fase, la contraofensiva. Pero importante, ellos no recibieron todo lo que necesitaban al principio y ni tuvieron una explicación sobre los reveses. Se esforzaron en mejorar y lo hicieron. No se los puede culpar por querer más. Los F-16, el entrenamiento va a comenzar temprano y luego comenzarán los entrenamientos en los aviones en sí. En el entretanto tienen tanques, artillería y otras unidades y seguiremos trabajando con ellos cada día para que puedan descargar sus responsabilidades del mejor modo posible. ¿Sabe, almirante, si el gobierno ha visto imágenes de la bomba en la iglesia de la Transfiguración? Se dice que algunos fueron heridos por escombros que cayeron posteriormente. Y en cuanto a la situación de Tuberville, espera el gobierno reunirse con él. El secretario de Defensa ha hablado sobre esto en un par de veces en las últimas 2 semanas. Le habló el senador Tuberville y él sigue enfrascado en su posición. Y ya tenemos casi 300 nombramientos pendientes y esto está impactando a las familias militares, familias que no pueden tomar un trabajo porque no pueden pagar la mudanza. Eso está ocurriendo. Hay niños a quienes hay que sacarlos de la escuela porque no pueden concretar su mudanza. Eso no es hipotético. Uno tiene funcionarios a quienes se les está pidiendo que demoren su jubilación y no pueden hacerlo. O esa mujer en Wilmington a quien se le pidió que se quedara en el cargo por más tiempo para no dejar un vacío y eventualmente comenzó a votar con los pies. Pienso que vamos a perder todo ese talento porque no están dispuestos como familia a apoyarse uno a otro. En cuanto a la posición de prohibir los fondos para viajes a lugares donde se practique el aborto. Yo hablaba de esto el otro día y no voy a repetirlo, pero nuestros militares no deciden dónde los van a poner. Por eso hablamos de órdenes. La mayoría de nuestros militares han servido en estas capacidades. Digamos, si alguien está en un lugar como Alabama, tiene que respetar las leyes de Alabama, pero si alguien está sirviendo en otro lugar, merece servicios de salud mental, incluyendo otros tratamientos y que la gente reciba los tratamientos que necesita. Algunos dirán que esto es un tema político que no tiene nada que ver con la preparación, pero ahí tenemos un error. La gente tiene que saber qué esperar cuando se enlistan para entrar a las Fuerzas Armadas. No solamente las cosas que le gustan al secretario Austin, sino las normas para que los miembros de FEMA y enfermeras de salud reproductiva se tomen tiempo para viajar por el mundo y puedan velar por su salud. Es un comentario y un compromiso que uno suscribe con los militares cuando se escribe. Gracias. Gracias.
¿Ha visto a el presidente desde que Hunter Biden fue a la corte? ¿Alguna acción a este respecto que él quiera compartir? Voy a reiterar lo que dije al comienzo, y es que el presidente ama a su hijo, el presidente y la primera dama, y lo apoyan en la reconstrucción de sus vidas. Yo no he hablado con el presidente todavía, ha estado ocupado, como se imaginarán, y seguimos trabajando en nombre del pueblo estadounidense como hace cada día, así que voy a dejarlo hasta ahí. ¿Está la Casa Blanca más cerca de determinar cuándo hará el presidente su prometida visita a África? No tengo una visita que anunciar en este momento. El presidente se reunió con líderes africanos a fines del año pasado. Fue muy productivo y ha prometido visitar el continente. La primera dama también ha viajado, así que hemos mantenido nuestro compromiso firme para desarrollar estos crímenes. Última pregunta. Ayer se dio a conocer una declaración diciendo que el gobierno de Biden estaba trabajando con el servicio secreto sobre protocolos para el manejo de los perros, y usted citaba estos dos incidentes como percances en el lugar de trabajo. El presidente y la primera dama dijeron que se sentían orgullosos de la labor del servicio secreto, pero no se escuchó nada en términos de arrepentimiento, preocupación por esta conducta. La declaración vino de mi colega y lo voy a reiterar. Esto vino de la oficina de la primera dama. Yo la remitiría a la declaración nuevamente. El presidente y la primera dama siguen profundamente agradecidos del servicio secreto y el personal de la residencia presidencial. Seguimos trabajando con ellos para hacer la situación mejor. No tengo nada que añadir. Como mencioné ayer al comienzo, estar aquí en este complejo es algo singular. Puede ser difícil. Y en cuanto a las mascotas, estamos trabajando ciertamente en esta situación particular para poder tomar una decisión. Más temprano decías que el presidente nunca tuvo negocios con su hijo. Nunca discutieron nada de esto. Esto lo he respondido muchas veces en diferentes variaciones. El lunes voy a volver a responder a estas preguntas. No tengo nada que añadir a mi declaración. Yo les dije un pequeño adelanto. El presidente va a anunciar mañana. El cambio climático ha sido un periodo difícil para jóvenes y familias de todo el mundo. El presidente va a opinar sobre esto. Y no olvidemos el cambio climático, algo que es tangible, y por eso el presidente ha tomado medidas históricas para lidiar con esta crisis del clima que encontró cuando asumió el cargo. Y no olvidemos la ley de reducción de la inflación, una de esas leyes que le dará el mayor número de recursos a las comunidades para luchar contra el cambio climático, y lo van a escuchar directamente de él mañana. El presidente y sus abogados han hablado con el equipo de Hunter y le han dado seguimiento al caso. No tengo nada que compartirles sobre este tema. Yo le remitiría a los abogados de Hunter, al Departamento de Justicia. No tengo nada que decirle, salvo lo que dije al comienzo de este informe. ¿Es normal que un caso se desmorone de esta manera? ¿Considera el presidente que los fiscales actuaron de manera apropiada? Como sabes, Jeremy, esta fue una investigación independiente supervisada por el Departamento de Justicia. Hemos sido muy claros en que son independientes, les damos el espacio para que hagan su trabajo, creemos en el imperio de la ley. Yo no tengo nada que compartir sobre esto. Lo remito al Departamento de Justicia, esto fue algo independiente, y pueden consultar a los abogados de Hunter. El senador Tuberville sigue aguantando los ascensos militares. Se está hablando de limitar el debate sobre los nominados. ¿Considera el presidente que es hora de
proceder individualmente con estos nombramientos, estos ascensos. Esto es algo que está haciendo un senador republicano. No debería ser así. No debería hacerse de este modo. Creo que el almirante hizo un muy buen trabajo explicando lo que esto significa para nuestro personal militar y su familia. No merecen ser tratados así. Cuando hablamos de esta legislación, y no solamente de la legislación, sino de este tipo de designaciones, esto tiene que ser algo bipartidista. Es lamentable que el senador Tocqueville esté convirtiendo esto en un malabarismo político. Él tiene que responderle a las familias y a los miembros de las Fuerzas Armadas que hacen todo lo posible para protegernos. Los está poniendo en situación de riesgo. Yo he escuchado su pregunta, pero ciertamente esto depende del senador Tocqueville. Y en cuanto al jefe del Estado Mayor Conjunto, esta es una posición de muy alto nivel y entraña esto un riesgo para la seguridad nacional. No deberíamos estar en esta situación. Yo he escuchado la pregunta. El senador Tocqueville no debería poner a nuestras Fuerzas Armadas en esta situación, ni debería estar utilizando tretas políticas en este caso. No solamente para imponerse en las Fuerzas Armadas, sino a todo el país. Entiendo que hay otras posibles vías, pero no deberíamos estar enfrascados en esto. Lo que él está haciendo es peligroso y es insultante. El presidente Biden pasó buena parte de su carrera política trabajando en leyes de control de armas y reforma. ¿Considera él que alguien que tiene un arma ilegalmente debería ser procesado con todo el peso de la ley? Creo que sé hacia dónde va esta pregunta y voy a decir que en lo que concierne al caso en Delaware, no voy a hablar de este caso. Este es un asunto independiente. Esto depende del Departamento de Justicia. Aún la pregunta que usted me plantea es uno de esos asuntos legales que deben ceñirse a los procesos. Pero nuevamente el presidente elaboró proyectos de ley cuando era senador y con frecuencia habla de la necesidad de retirar de las calles las armas ilegales. Así que cuando alguien tiene un arma de forma ilegal, ¿qué piensa el presidente que debería hacerse? El presidente ha presentado su posición, sus políticas en las leyes que ha promulgado. Voy a ser muy cuidadosa aquí porque sé hacia dónde va esto. Y yo la remitiría a la investigación independiente que supervisa el Departamento de Justicia. Por lo tanto, dejaré que sean ellos los que hablen del tema. El presidente no tenía nada en su agenda para hoy excepto recibir el parte presidencial. El presidente participó en una entrevista con Jay Shetty, ustedes lo conocerán, para hablar de los esfuerzos para enfrentar la crisis de la salud mental que afecta a millones de estadounidenses. Ayer el presidente anunció una nueva regla para que los temas de salud mental sean tratados igual que cualquier otro cuadro de salud. El presidente participó en una transmisión de un podcast que tiene una enorme circulación mensual. El presidente va a participar hoy en un brindis para despedir a Louisa Terrell, quien deja su posición como directora de OLA. En cuanto a East Palestine, el presidente dijo que visitaría la comunidad, no lo ha hecho. El gobernador DeWine pidió una declaración de desastre mayor hace semanas. ¿Es algo que va a hacer el presidente y cuándo? En cuanto a la primera pregunta, el presidente tiene planes de ir. No tengo una fecha que anunciarles ahora. Tendría que ver qué fue lo que solicitó el gobernador DeWine. Así que le remitiría a FEMA. No tengo nada que compartir sobre eso. Usted dijo hace poco que nada había cambiado
cuando se hizo referencia a lo que dijo el presidente sobre los negocios de su hijo, pero el lenguaje ha cambiado. Quisiera aclararlo. El presidente dijo que él nunca había discutido los negocios de su hijo, pero ahora la Casa Blanca dice que el presidente jamás ha participado en negocios con su hijo. ¿Por qué este cambio de lenguaje? ¿Hay un elemento semántico aquí o ambas cosas son ciertas? Esto me lo preguntaron el lunes y nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Me lo pueden preguntar 1.000.000 de formas distintas. Nada ha cambiado. Lo pregunto porque el lenguaje parece diferente ahora. En cuanto a Elizabeth Neftali, ella ha hecho más de una docena de visitas aquí a la Casa Blanca y se reunió con algunos asesores de alto nivel del presidente. ¿Nos puede hablar de estas visitas? Tendría que revisarlo, no le he estado dando seguimiento a estas visitas que usted menciona. En cuanto a la cumbre del metano, ¿pueden explicarnos quién formó parte de esta fuerza de tareas, próximos pasos, quiénes fueron llamados a la reunión? La cumbre del metano ocurrió más temprano. Esto tiene que ver con el cambio climático. Esto es algo con lo que el presidente se siente comprometido y mañana hablará más de esto cuando se refiere a la ola de calor que estamos viviendo. Para que tengan una idea, esta es la primera cumbre del metano realizada en la Casa Blanca. Esto reunió a líderes estatales, federales y locales para reducir las emanaciones de metano, para mejorar las tecnologías de detección y la respuesta de los gobiernos tribales. La razón por la que estamos haciendo esto ahora es porque millones de estadounidenses se ven afectados por el calor extremo. Por eso pensamos que la conversación es sumamente oportuna y será un gusto tenerla aquí en la Casa Blanca. El presidente no participó en la cumbre, le dije a qué dedicó el día. Él ha hablado de la salud mental, parte de la agenda de unidad que el presidente ha estado proponiendo desde hace más de un año. Y esto afecta a millones de estadounidenses. Por lo tanto, hemos mencionado que también tuvo reuniones internas. ¿El presidente Biden está dispuesto a declarar una emergencia climática? No tengo nada nuevo que compartirles sobre esto. El presidente tiene la agenda más enérgica y ambiciosa sobre el cambio climático. Él ha hablado de condiciones extremas de salud. En la ley de reducción de la inflación ven un ejemplo de cuán en serio toma esto el presidente. Van a seguir escuchándolo hablando de este tema. No tengo nada que compartirles en este momento. No tengo adelantos que darles, pero si ustedes ven las acciones del presidente en los últimos 2 años, él ha hecho más, con más energía que cualquiera de sus predecesores. La ley de reducción de la inflación va a marcar una diferencia en esta lucha contra el cambio del clima. Él tiene una agenda ambiciosa para lidiar con el cambio climático y va a seguir avanzando en esa dirección. Un grupo de fabricantes de autos están formando una nueva compañía para competir con Tesla. ¿Alguna opinión de la Casa Blanca sobre esta materia? Se habla de las 7 empresas. Bueno, yo he hablado de esto y otros han hablado de esto. Esta es la economía de Biden en acción. Gracias a las políticas del presidente tenemos estas 7 automotrices que quieren establecer estaciones de carga de coches eléctricos y eso es progreso. El presidente está invirtiendo en el país, es parte de ese proceso. Esta es la economía de Biden de la que hemos hablado, que está creando empleos sindicalizados bien remunerados. Así que este es un paso de avance a medida que lidiamos sobre cómo lidiar con el cambio climático.
Y en cuanto a estas compañías trabajando en concierto, no tengo nada que añadirles en este momento, pero pensamos que es un paso importante a lidiar con este tema y cuando estamos edificando la economía. Esta es la economía de Biden en acción. ¿Ha habido algún progreso sobre el tema de Travis King y Corea del Norte? No tengo nada que añadir a lo que les dije ayer. Como ustedes saben, tenemos al Departamento de Defensa, de Estado, la ONU, la Casa Blanca, todos trabajando juntos sobre este tema. No tengo información adicional que compartirles. Todavía estamos recopilando información y nos preocupa el bienestar del soldado. No tengo nada que añadir en este momento. La Reserva Federal acaba de anunciar un repunte de 25 puntos base en las tasas de interés. La Reserva Federal actúa independientemente, les estamos dando espacio para tomar estas decisiones. No voy a comentar al respecto sobre esta decisión. En cuanto a las reglas de asilo, ¿cuál es el plan alterno en este momento? En este momento nada ha cambiado. Pensamos que hubo un error, pero nada ha cambiado. Seguimos adelante con nuestro plan. El Departamento de Justicia ha respondido. Ciertamente lo remito a ellos. Nada ha cambiado, vamos a seguir adelante. No olvidemos el plan que presentó el presidente, que ha resultado en una baja en el número de migrantes al país. Así que el plan del presidente está dando resultados y eso es importante. Nada ha cambiado en este sentido y vamos a ver lo que pasa en los próximos días. El Departamento de Justicia ha presentado una apelación para extender la moratoria. El otro día un dron de Estados Unidos resultó dañado por un caza sobre Siria. ¿Cómo califica esto el Departamento de Defensa? Y han contactado a Rusia sobre este tema, sobre las reglas de acción de aquí en adelante. Hemos visto los reportes iniciales de otro incidente esta semana, de un caza volando sumamente cerca de uno de nuestros drones. Voy a reiterar que la actuación de Rusia y de lanzar bengalas cerca del dron es una violación de los protocolos de normas internacionales, así que seguimos enfocados en la misión de derrotar a ISIS, como se evidencia en el ataque que lanzamos recientemente contra el líder de ISIS en Siria. No tengo nada que añadirle a esto. En cuanto a la decisión de la Reserva Federal, ¿cuál es la posición de la Casa Blanca sobre la inflación? ¿Ven ustedes que la inflación esté bajando, acercándose a los niveles deseados por la Casa Blanca? No voy a hacer pronósticos ni a hacer análisis de cuestiones hipotéticas. El presidente está comprometido a reducir los costos para el pueblo estadounidense. Hemos visto de otras estadísticas que la inflación ha bajado en 2/3 en los últimos 12 meses. Eso es importante y mucho de esto se debe a las políticas económicas del presidente. No solo eso, estamos viendo cómo aumentan los salarios, vemos cómo se están generando empleos, más de 13 millones de empleos, debido al trabajo que está haciendo el presidente. No voy a entrar en cuestiones hipotéticas, voy a dejar que los expertos analicen las tendencias de la inflación, pero vamos a seguir haciendo lo posible para bajar los costos para las familias estadounidenses. ¿Piensan que la inflación está amainando? Hemos visto los pronósticos de los asesores económicos del presidente. Esto se basa en las estadísticas que hemos visto. Todas las estadísticas que vemos de los últimos meses. De allí viene todo esto. Eso es importante. La inflación ha caído por 12 meses consecutivos. Y eso se debe al trabajo que ha hecho este gobierno. Nuevamente, esto es un pronóstico, esto depende de los expertos. Puedo hablar del trabajo que ha hecho el presidente. Cuando hablamos del plan económico,
lo más importante que él ha mencionado es su trabajo para el pueblo estadounidense. Gracias y hasta mañana.